Memorias de una genio silenciada de mano de Sol Núñez. A ver, Hola, Sol. hola, buenas, ¿me oyes? ¿Me oyes bien? Oírte te oigo. Ahora Perfecto. falta la cámara. A ver, Ujú. ya está. Madre Hola, mía. cariño, ¿qué tal? Bueno, buenos días, buenos días. Pues Buenos días. encantada de estar aquí un día más con vosotras. Ujú, Hoy voy a hablar de algo que no tiene nada que ver con las ciencias. Los dos anteriores ujú, programas han sido muy científicos y demás. Y creo que, ujú, bueno, pues las mujeres a lo largo de la historia no solamente hemos sido científicas, sino hemos tenido pues mucho que ver en otros campos. Y esta vez ujú, me he ido al campo de la literatura. El campo de la mm, literatura he traído una figura que para mí es relevante, es de primera del romanticismo español, que es Fernán Caballero. Algunas personas me dirán, ¿y qué pinta un señor en todo esto? Bueno, pues Fernán Caballero, como sin duda muchas de nosotras sabréis, es el seudónimo que tuvo que emplear Cecilia Boldefaber, pues para poder en el siglo XIX publicar sus obras, puesto que en aquel momento las mujeres pintaban poco menos que nada ujú, en cualquier campo literario, bueno, en cualquier campo en general, y entonces, pues para poder publicar sus obras se tenían que valer del engaño, del seudónimo y que todo el mundo pensase que era un hombre. Bueno, esto le pasó a Shirley de Frankenstein, que ujú. todo el mundo se pensaba que el que había publicado era su marido porque la gente pensaba que a ninguna mujer se le podía ocurrir una cosa tan truculenta y tan sumamente complicada como era el asunto de Frankenstein. Pero bueno, vamos a Cecilia Boldefaber. Cecilia Boldefaber es una mujer que ha despertado controversias, ¿no? Porque tanto su forma de actuar, el mundo en el que se movió, como incluso sus novelas, digamos que eran muy costumbristas y muy tradicionales, ¿no? Entonces mucha gente dice que bueno, que Cecilia no representa al ideal de la mujer progresista, de la mujer digamos lanzada y demás, pero claro, es que hay que tener en cuenta una cosa fundamental, que es que tenemos que no podemos ni a los hombres ni a las mujeres de hace un siglo o dos o 10 mirarlas con los ojos actuales. Es completamente absurdo con premisas de ahora mismo mirar a la gente de entonces. Entonces, claro, es para ponerse en el lugar de esta mujer. Es decir, vivía en una época en que las mujeres lo que tenían que hacer era casarse, tener hijos y llevar la casa muy bien, y entonces poco podías tú sacar los pies del tiesto. Si encima de eso eras escritora y ala, te lanzabas al estrellato a escribir cualquier cosa, pues tenías todas las papeletas para acabar en un loquero. Años antes probablemente en la hoguera, pero a principios del siglo XIX eran un poquito Claro. más cultivados, pero vamos, que te podían tomar por loca tranquilamente. Va. Bueno, Cecilia Boldefaber es una mujer que, según algunos, poco encarna las posturas del feminismo, ¿no? Pero por otro lado fue también la primera mujer española en ganarse la vida como escritora, con lo cual, pues la verdad, incluso en uno de sus matrimonios, era ella la que aportaba la mayor parte de los ingresos precisamente con sus escritos. Entonces, pues eso es un paso adelante, ¿no? Ella era católica, muy costumbrista, es decir, una mujer, lo que hoy se podría decir de derechas, muy de derechas, pero también es cierto que fue más allá, ¿no? Se desprendió a la mujer de ese ámbito exclusivamente, digamos, del hogar, para proponer una mujer mucho más activa, como fue ella, mucho más consciente, mucho más responsable. Y además es curioso porque es una mujer muy adelantada para su época en algunos temas, como por ejemplo el tema del ecologismo. Era una mujer que, a pesar de sus raíces tan enraizadas en lo que era la España de aquella época, en la tauromaquia, por ejemplo, la rechazaba totalmente porque decía que era un evidente maltrato animal, ¿no? Además, a ella le gustaban mucho los animales, las plantas, intentó vivir en casas con gatos, con pájaros, que era lo que más le gustaban, es decir, que era una mujer muy, muy adelantada
a su época, e incluso, bueno, también defendió la idea de progreso en la mujer, de que la mujer pudiera escribir, de que la mujer pudiera hacer algo que no fuera simplemente estar en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de lo que ella pudo hacer, de lo que la mujer podía hacer en aquella época, yo la considero también pues una pionera, y la considero una de estas mujeres que además, cuando te cuente su vida, de verdad es que si la agarran los americanos hacen una serie. Tu vida, Seguro. vaya tela. Con decirte que se casó 3 veces, Madre con eso mía. te lo digo. Bueno, entonces, pues a mí me parece una mujer que, a pesar de todo lo que se le ha podido criticar, a mí me parece que fue un ejemplo clarísimo de lo que fue una mujer progresista de la época, y por eso os voy a contar su vida, ¿no? Ella nació en 1796. Es decir, ha acabado el siglo XVIII y vivió prácticamente toda su vida. También era una mujer muy longeva. La verdad es que últimamente las traigo todas que vivieron muchos años. Esta Bien, mujer bien. murió con 82 años. Bueno, la ventaja que tuvo esta mujer, lógicamente el apellido Boldefáber no es un apellido muy español, sino que su padre era alemán, era un alemán afincado en España, y era un intelectual que trajo a España las ideas del romanticismo y demás, y entonces a su hija la quiso, tanto él como su mujer, de la que luego hablaré, que es doña Frasquita, intentaron cultivar a su hija, es decir, que su hija pues leyera del teatro del siglo de oro, que leyera de la literatura romántica, tanto la literatura alemana. Ojo con esta mujer que escribió y hablaba en 3 lenguas, en inglés, en alemán y en castellano, incluso en francés. Es decir, que era una políglota y era brutal en aquella época, ¿no? Y además su padre era un hombre muy cultivado, e intentó que ella fuera igual, y su madre también era una mujer que le gustaba mucho la literatura, incluso tuvo en casa algunas tertulias en la que llevaba, bueno, pues escritores de la época, con lo cual se movió, al igual que Mary Shelley, que le he hablado antes de ella, se movió en un ambiente muy cultivado y muy literario desde que era pequeña. Con 10 años la llevaron a un internado para que continuase sus estudios. Es decir, también cabe decir una cosa, en aquella época a las mujeres se las cultivaba porque quedaba mono y porque además las colocabas mejor. Yo colocar me refiero a la casarse. Porque claro, luego en el momento en que esta mujer quería escribir algo y quería publicarlo y demás, ya la cosa ya no si eso, ¿sabes? O sea, muy mona y muy cultivada, pero dentro de casa para las tertulias y para que tuviera de qué hablar, un poco en plan geisa, ¿sabes? Pero bueno, eran las modas de la época. Esta mujer demostró más adelante que se pasaba esas modas por donde sea esto, y que ella llegó a publicar la mayor parte de sus escritos, ¿vale? Bueno, el padre, ya te digo, que era una persona que incluso estuvo dentro de la Real Academia de la Lengua, es decir, que, bueno, lo tenía muy bien. La joven Cecilia, bueno, pues como te he dicho, te cultivan, te hacen que eres una mujer fantástica y tal, pero coño, te casan con 20 años. Y digo te casan porque la casaron, o sea, realmente su primer matrimonio tenía 20 años, ella no quería, a pesar de que el capitán Antonio Planels era guapo de narices y era muy bien plantado y todas estas historias, ella no quería casarse, pero su madre, que era muy autoritaria, muy dominante y tal, como correspondía a las madres de esa época, la casó. ¿Qué pasó con este buen hombre? Pues que se casaron a todo correr en un par de meses porque se tenía que ir a Puerto Rico, le habían destinado a Puerto Rico, y aquí la pobre Cecilia se ve que tiene que irse a Puerto Rico con un señor que era un pinta, pero así. Tú sabes lo que es un pinta, ¿no? Sí. Pues un jeta, un descarado, un mujeriego, una buena pieza, ¿vale? Aquí el susodicho señor pues venía de una familia bien, se supone que era una persona cultivada y tal, y una mierda, porque debía de ser un auténtico déspota, un mujeriego, un celoso, un mal hablado, es decir, que tenía todo el cúmulo de maravillas. Eso sí, estaba muy bueno el señor, pero era lo único que tenía, ¿no? El matrimonio duró poco, porque afortunadamente para ella, porque es que si no la cosa hubiera acabado muy mal, porque no la dejaba salir de casa, es decir, tenía unos celos patológicos que no dejaba a la mujer salir de casa. La tenía encerrada ahí en Puerto Rico en un malacete y demás. Total, que este buen hombre se murió,
Intentaron decir para que quedase muy bien y muy cuco que se había muerto en batalla y demás, pero no, se murió un buen día probablemente de todos los desfases que llevaban de sexo, droga y rock and roll. Vaya, que el rock and roll en aquella época no, pero vamos, que el señor se la traía. Bueno, esta mujer va y se me queda viuda. Se me queda viuda con 21 años o una cosa así, porque el matrimonio duró muy poco y, pues claro, en aquella época si te quedabas viuda, pues no te quedaba más remedio que dos. O te ibas con los papases que tenían pasta, o te buscabas otro marido, o te morías de hambre, básicamente porque en aquel momento lo que tenía el marido lo tenía. Y claro, un capitán de infantería, pues en aquel momento tampoco es que ganase una fortuna, ¿no? Total que, como dependía totalmente de su marido y demás, tras un periodo viviendo en casa de sus padres y de sus abuelos, que también vivían en Hamburgo, se casó otra vez, una segunda vez. Esta vez con 25 años y esta vez pilló cacho, porque se casó con el marqués de Arco-Hermoso. Bueno. El Subiendo de categoría. Marqués de Arco-Hermoso, claro, que no solamente era marqués, sino que además era una persona muy influente, había sido o fue durante un tiempo alcalde y demás, era una persona, era de carácter político, aparte de ser marqués, y lo que era un hombre liberal. Entonces, aquí, en su matrimonio, Cecilia pudo escribir la mayor parte de sus obras, pues obras muy, muy importantes, la mayor parte de sus novelas, porque como este hombre la dejaba y además promovía las tertulias literarias, eran amigos, muy amigo de Washington Irving, el que escribió los cuentos de la Alhambra. Entonces, durante un tiempo, el tiempo que estuvo esta mujer casada con el marqués, pues la verdad es que pudo estar escribiendo tranquilamente y entrar otra vez en los ámbitos literarios de la época. Bueno, el marqués de Arco-Hermoso pues tuvo la mala suerte de fallecer y me deja a la pobre Cecilia viuda otra vez y joven todavía, ¿vale? Bueno, pues se queda Cecilia viuda por segunda vez. O sea, es que parecía lo de Yo tuve 3 maridos, ¿sabes? Pero como falleció su segundo marido, en ese momento Cecilia ya había espabilado un poco, ¿vale? Entonces, como ya había visto su capacidad literaria y demás, dijo, bueno, pues ahora que ha fallecido mi marido, que la familia ya son mayores y no me están presionando y no me están angustiando y demás, me voy a coger y me voy a ir tomar las riendas de su vida, ¿no? Y a comenzar de una manera muchísimo más seria, y con los primeros intentos de publicación. Bueno, esto su papá lo tomó muy mal, es decir, lo que decía, el padre intentaba que la niña fuera muy buena, muy culta y demás, pero cuando ella intenta vivir de la literatura, el padre dice que verdes las hemos segado. Entonces la madre, que había sido la que le había casado, parece una cotilleo, la madre le había casado con el primer marido en contra de su voluntad, pues parece ser que la madre también había evolucionado con él. Recibió Cecilia todo el apoyo de su madre, estuvieron viajando por toda Europa las dos, estuvieron una temporada muy, muy en Londres y bueno, la verdad es que en esta época, bueno, pues Cecilia pudo un poco vivir una vida que no era lo habitual de las mujeres en aquella época, apoyada en este momento por su madre. Total que bueno, pues España y se casa por tercera vez. Esta vez se casó lista ella con un hombre 17 años menor. Bueno, era pintor y además fue el primer cónsul de España en Australia, es decir, que era una persona como muy movida y demás. Bueno, pues la verdad es que esta persona fue realmente, este pintor y este cónsul, este tercer marido, fue el que la apoyó totalmente a la hora de estos escritos que tenía publicar, porque claro, ella tenía un montón de novelas escritas en la época de sus maridos, pero no había publicado ninguna. Y ahí fue cuando ella tuvo que buscar un seudónimo porque en aquella época nadie publicaba escritos de una mujer. De hecho, por ejemplo, las hermanas Bronte, eran 3 hermanas inglesas que escribieron un montón de cosas, todas ellas tenían seudónimos. Por ejemplo, Aurore Dupin, que fue la mujer de Federico Chopin durante 10 años, pues también tuvo que tener pues seudónimo, además, pero llevaba más allá, se vestía de hombre para asistir a las tertulias y demás. En fin, total que dicen que sacó el seudónimo de un pueblo de la Real, bueno, total que ella
se pone a publicar sus obras y, bueno, pues la verdad es que las publicó eran obras muy leíbles, muy costumbristas, es decir, es una mezcla como de historia de la Sevilla de aquella época y literatura, es decir, que son obras que se dejan leer muy bien. Y pues en aquel momento pues le sirvió no solamente para eso, sino que el marido se empezó a arruinar por una serie de pues un socio que le timó y se quedó con un montón de dinero allí en Australia, y entonces estuvieron un tiempo pues pudiendo vivir pues precisamente por los escritos de esta mujer. Total que, pues como corresponde a la época, este buen hombre se enfermó de tisis y, aparte de tisis, él tenía cólera, bueno, es decir, un dechado de virtudes, y encima, pues a la pobre criatura estaba arruinado. Total que se descerrajó un tiro. Se pegó Madre un mía. tiro y volvió. Por eso te digo que es que la simple vida de Cecilia es como una novela que Sí, vamos, sí. da muchísimo de sí. Y Vamos, encima lo estás que contando como una si te... novela, que estamos aquí todos... Es que a mí me parece fascinante. O sea, una mujer que se casa 3 veces, que se tiene rico, que el segundo marido es un marqués, que el tercero es un artista. Bueno, es que es todo, ¿no? Sí. Como muy interesante. Bueno, O total sea, que... para hacer una película. ¿Verdad que sí? Si es que Sí, sí. tenemos como en España, de verdad, si tuvieran los yanquis la mitad de historia que tenemos nosotros, Sí. es que no sabían qué hacer con las películas, qué vengadores ni nada, pero si simplemente la historia que tenemos nosotros, Sí, sí. tenemos una Madre mía, auténtica barbaridad. increíble. Se le suicida el tercer marido, madre Madre del amor mía. hermoso, pero no solamente se le suicida, sino que además eso significa que estaba arruinado. La pobre mujer se vio en la auténtica, genuina y total ruina. Afortunadamente tenía la suerte de que, bueno, pues como se había movido en campos literarios, era una mujer pues que había sido de la nobleza y demás, total, que le conocieran muchísimo los duques de Montpensier, que fueron parientes de, bueno, me estoy yendo por peteneras, de la que fue reina de... Pero y la reina Isabel II, que era una mujer también que, a pesar de todo lo que dijeran, era una mujer bastante culta para la época y demás, bueno, pues le brindaron una vivienda en un palacio, bueno, pues cerca del Alcázar de Sevilla, y la verdad es que pudo salir adelante. Lo que pasó, hubo una revolución en medio y, pues lógicamente, ya sabes, todas las guerras carlistas de la época, todo el rollo. En fin, que le obligaron a mudarse. Durante todo este tiempo, toda su vida, colaboró con la prensa conservadora, porque era su perfil, y en 1849-50 editó lo que fue su novela más importante, que es La Gaviota. La verdad es que en algunas de sus novelas eran de carácter autobiográfico. Por ejemplo, escribió una en la que tiene muchísimo que ver. Tú, si la lees y ves su vida con el primer marido, el Puerto Rico, el marido Grau Pinta y demás historias, pues también entra dentro de esto. La Gaviota, bueno, pues La Gaviota está considerada la última obra de lo que era el romanticismo español. Toda la época romántica acabó oficialmente con esta novela de esta mujer. Ni que decir tiene que a lo largo de la historia todos hemos oído hablar de Zorrilla, todos hemos oído hablar de Bécquer, todos hemos oído hablar de Espronceda, pero si te pones a preguntar por ahí de Fernán Caballero, no tanto. ¿Por qué? Pues porque al final era mujer y todo se sabe. Incluso Zorrilla, que era contemporáneo y que era amigo de la familia, entre comillas, pues no le gustaba que las mujeres escribieran. El medio literario seguía siendo muy, muy hostil a que la mujer escribiera, a que la mujer avanzara. Contra de todo, bueno, pues ella al final se instaló en Sevilla a vivir. Y aparte de ser una grandísima escritora, tenía fama de la señora de los gatos. ¿Te acuerdas? Esa señora rara que siempre está rodeada de gatos, y además pues tenía fama de rara en el vecindario. Era una mujer muy especial. Decía que era una gran fumadora de puros, por ejemplo. Imagínate
que le gustaban muchísimo los dulces. Mira, una mujer que como yo, así me gustan. Y luego que era muy excéntrica, que se salía ya a esa época, yo creo que ya cuando tenía una edad pasaba absolutamente todo y se salía de los códigos sociales de la época, pero totalmente. Claro. Entonces la llamaban rara porque es como se le llamaba en aquella época a las señoras, que estaba rara, que estaba loca y demás. Cecilia, después de esta larga vida, con 81 años, falleció. Y bueno, pues en aquel momento fue recordada porque la verdad es que en 81 años de una vida tan sumamente densa en tantos sitios, pues al final conocía a un montón de gente y bueno, pues al final sus restos descansan en un panteón que se llama el Panteón de los Sevillanos Ilustres, que es donde ahora mismo reposan sus huesos. También es muy importante saber que esta mujer escribió muchísimo cartas, tuvo en aquella época no había WhatsApp, entonces pues había un montón de cartas con gente muy importante de la época, pues que por ejemplo con Juan Valera, con Rosalía de Castro, y defendía ahí en estas cartas pues hablaba un poco de todo, de la religión, de la patria, de los quehaceres literarios, pedía favores, los daba porque era una mujer muy generosa, y durante toda su vida, que ya te he dicho que casi se puede calificar como novelesca, lo que tuvo siempre es una fidelidad muy fuerte a sus convicciones, es decir, ella difundía sus ideas, las defendía, incluso muchas de ellas, fíjate, pues lo que he dicho, ideas ecologistas y sobre todo ideas de defender a la mujer en todas las aspiraciones que pudieran tener las mujeres de la época de progreso, en intentar liberar las ataduras de género en aquella época, es decir, que a pesar de que todo el mundo la tacha como una mujer muy conservadora, pues la verdad es que era una mujer de las que podríamos considerar de género, es decir, que apoyaba muchísimo a la emancipación de la mujer en aquella época. Digamos que la libertad que pudo tener ella, con tanto trajín de ir y venir de maridos y demás historias y todo lo que pudo viajar y el apoyo de sus padres y de algunos de sus compañeros, pues quería que las mujeres de esa época pudieran también tener esto, ¿no? Decir que, os he comentado antes, que dominaba varias lenguas, que escribió en francés, alemán y español, y que, bueno, pues al final, a lo largo de su historia, pues se murió con 81 años de algo tan sumamente vulgar como es una disentería. Pero las obras de Fernán Caballero, y os invito a leer algunas, son fáciles de leer, bueno, hay que ponerse en la mentalidad de las mujeres de aquella época. Aquí el mérito, Sol, se lo llevó Fernán Caballero. Efectivamente. Más que méritos como las que los méritos se los llevaron los maridos, en este caso es que realmente en la historia Cecilia Boll de Faber solamente figuraba solamente por ser la mujer de, y la hija de unos señores, la mujer de un militar, la mujer de un conde, de un marqués. Es decir, era la mujer de, que era en esa época. Y no hubiera pasado a la historia si no llega a ser porque tuvo que emplear el seudónimo de un hombre. Jamás en aquella época se hubiera editado un libro serio, un Pasquín y demás, y un libro serio si llega a estar firmado por Cecilia Boll de Faber. Y es lo que yo quiero tener, dar un poquito a conocer. Realmente la historia no la ha olvidado, pero la ha recordado por ser hombre, por tener un nombre de hombre. Y eso es terrible. Y sigo diciendo que al final la de vueltas que da la vida, que uno de los últimos premios de literatura se supone que lo escribía una mujer y detrás de ella, detrás de ese seudónimo de mujer, había 3 hombres. O sea que la vida da muchísimas vueltas. Fernán Caballero, perfecta para leer si se quiere saber un poco de la vida de aquella época en España. No era fácil ser mujer y que esta mujer demostró
que se podía ser literata y vivir y tirar para adelante en contra de la opinión de todo el mundo que se le puso por delante. Otra de esas genios olvidadas, esta vez, de la literatura, de las letras de lo mío. Y larga Hay vida, muchas, sí, sí. Madre mía. Hay muchas, muchas, muchas. El nombre de ella es... Cecilia, porque se me ha quedado el de Fernán Caballero. Eso. Cecilia Bolde-Faber. Que nos quedemos con su nombre. Quedaros con su nombre. Efectivamente. También era por contactos, porque era una mujer muy conocida y demás. Y sobre todo porque era más fácil, más poeta, más y demás, fue Rosalía de Castro. Rosalía de Castro sí tuvo la suerte de poder, pero porque era sus libros Follas Novas era más poesía, era algo que se esperaba más de una mujer, no novelas. Pero bueno, que es que podía contarte. A mí la vida de esta mujer me recuerda muchísimo a la de Mary Shelley, que también era una mujer que, bueno, pues que era familiar de Lord Byron, es decir, que lo tenía todo también y también era de las que se dedicaba a escribir y al final su gran obra durante mucho tiempo se pensaba que era de su marido, que era la de Frankenstein, que a mí me parece un auténtico hito, me parece esas novelas imprescindibles. Pues nada más, cielo, esa es la historia. Pues muchas gracias, Sol. De esta mujer. Me tienes todo el rato con la atención puesta al 100%, porque encima es que lo cuentas de una manera como si estuviera viendo la película. A veces hasta puedo ver imágenes y todo, ¿no? O sea, crear en mi mente imágenes de aquello que me vas hablando. Por eso te he dicho que me estás contando una novela, una historia de alguien que lo estoy viendo en imagen. Y así se presta más la atención. Así es más curioso, ¿no? Sí, tienes ese arte, ¿no? Pues te agradezco que... Claro, es que son vidas apasionantes. Te agradezco que bueno, que estés con este cortado? programa y que bueno, pues que sigas adelante, porque es súper curioso la gente que nos están mostrando, las mujeres que nos estás ayudando a conocer. No, yo no tenía ni idea de ninguna de las que me habla y bueno, pues adelante, sigue. Pues muchas gracias, cariño, porque si me dices que tú no tenías ni idea, está muy bien puesto el título. Desconocidas. Pues la historia se las pasó por donde quiso. Muchas gracias. Bueno, gracias por darme la oportunidad de contaros esto. Hasta la día. semana que viene más. Chao, adiós, Sol. Gracias a todos los que habéis estado. Hasta la semana que viene.